Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están ustedes? Una vez más, Víctor Manuel Frutos desde Paraguay. Aquí nos encontramos en la capital espiritual de la República, Caacupé. Un lugar sagrado para todo el pueblo católico. Este es el histórico Tupacircuá. Ya no es como antes, ¿verdad? Esto se hizo todo para poder proteger, y si hay algo tan pero tan especial y una gran bendición para el pueblo de Caacupé, justamente es que hay abundantemente líquido vital. Ahí está el Tupacircuá. Se logra visualizar bastante bien cómo fue. Yo en repetidas ocasiones ya les había comentado esto, ya sean programas de radio o así en videos, cómo se originó todo esto y la historia que hay detrás de Tupacircuá. Hay una cuestión un poquito diferente, porque hay que recordar que Tupacircuá, la traducción en guaraní es manantial. El icuá no es pozo, el pozo es pozo en sí. Así que eso también tenemos que recordar un poco, que este siempre fue un manantial. Y vamos a hacer, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, lógicamente, algunos videos en cuanto a esto, pero no está de más refrescar un poco más la memoria desde Caacupé, Paraguay. Después vamos a ir hasta el Yacarozá también para ver cómo está, y desde ahí nos vamos a comunicar de vuelta. Vamos a bajar aquí. Hay que recordar que yo estoy haciendo esto desde mi celular, porque podríamos haber traído la cámara, pero fue todo a los apurones. Así se le hace. Con estos grifos son los que se toma el agua, la gente lleva, y a través de la fe, obviamente, la gente recibe sus beneficios, ¿verdad? Los favores, como dicen también algunos. Ahí vemos a la gente que, por supuesto, se moja el cabello y, lógicamente, pidiendo por su familia siempre. Vais Vadón, de guapo, minte, Sí, añete. De coca cupegua hoy. no. Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. Sí, El Yumie Corregico ni ahí, mira. de paso. De paso. Qué suerte. Y así. Corre la llena de gente coraje. Bueno, nos vemos desde Yacarozá ya en minutos.